del año de agua, para Salvas. Hoy vamos a ver en este marco de las enfermedades sistémicas, enfermedad cardiovascular, enfermedades reumatológicas, y tenemos el caso de tenerlo al doctor Baenas. Él es especialista en medicina interna y también en reumatología, docente, desde que era residente. Él está en diseño en el Hospital Córdoba y también tiene un centro privado. Y esto yo no lo sabía, pero nos viene ahora. Es coordinador del curso de actualización sobre compromiso cardiovascular en enfermedades autoinmunes sistémicas de la Sociedad de Reumatología. Así que va a ser una red internacional. Aprovecho. Gracias, Natalia. Bueno, un gusto estar con ustedes. La verdad que yo disfruto más las reuniones con otras especialidades porque suele haber más intercambio. Difícil tarea la que tengo porque resumir el compromiso cardiovascular de todas las enfermedades autoinmunes en una charla va a ser complejo. Entonces voy a tratar de darle tips de las enfermedades más importantes y sobre todo que les sirvan a ustedes desde el consultorio para qué cosas tener en cuenta ante los pacientes nuestros. Realmente lo cardiovascular, a ver, cuando un lupus se moría por la misma enfermedad, en el año 50, no tantos años atrás, poco se hablaba de lo cardiovascular. Hoy en día que tenemos tanta terapéutica para nuestras enfermedades autoinmunes, que los pacientes pueden tener una mejor calidad de vida, se mueren como el resto de las personas, por neoplasia o por enfermedades cardiovasculares, pero acá, con algunas diferencias que vamos a notar, que es que se mueren de manera más temprana, si no controlamos la enfermedad y si no controlamos el riesgo cardiovascular. Entonces, quería empezar con un caso clínico, lo voy a pasar un poco rápido por una cuestión de tiempo, pero una paciente de 36 años que la veía en el Hospital Ferreira y en el hospital privado hace unos años, con colegas cardiólogos, el doctor Egea. Esta paciente, por empezar, fíjense, mujer 36 años, para lo que se va a venir, grave en la edad. Ex-tabaquista de 5 paquetes año, no deja de ser un factor de riesgo, y en las enfermedades autoinmunes un factor de riesgo importantísimo, genera muchísimo más daño que en un paciente fumador sin enfermedad autoinmune. No tenía antecedentes familiares de enfermedad coronaria ni cardiovascular, y esta paciente en el 99 debuta con su lupus, con todo lo que sale ahí, con los anticuerpos positivos, pero además tenía anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipinas positivas y antibeta-2-glicoproteína positiva. O sea, por lo menos se positivizó en el tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de un lupus con un síndrome antifosfolípido asociado, y esto obviamente que para el endotelio es un mayor riesgo aún. Esta paciente, fíjense que tuvo síntomas de claudicación intermitente, ya estamos hablando de 2015, se controla su enfermedad de base, pero empieza con síntomas de claudicación intermitente y en ese momento coincide con que tenía parámetros de actividad de su enfermedad autoinmune. Y aquí es cuando positivizó los anticuerpos que le decían que previamente habían sido negativos, y acá tiene la trombosis de la arteria femoral común izquierda, para lo cual tuvo que quedar, ya tenía no solamente anticuerpos, no era solamente portador de anticuerpos. Ustedes saben que si un paciente es portador de anticuerpos antifosfolípidos, no tiene el síndrome hasta que no desarrolla una manifestación obstétrica o una manifestación trombótica, ¿sí? Ya sea venosa o arterial. Entonces, lo importante acá es que se empieza a tratar cuando hay un evento, a pesar de que se puede hacer profilaxis en el caso de que tenga solamente anticuerpos positivos, por ejemplo, aspirina. En este caso empieza con rosuvastatina, warfarina y todo lo que ven acá de su enfermedad autoinmune, pero como nos pasa con los pacientes, recuerden también que no se pueden utilizar todos los anticoagulantes en el síndrome antifosfolípido. La paciente tenía ring muy inestables y metrorragia, anemia, y en todo ese contexto, anemia más lupus más AF hace dolor precordial unos años después. En ese momento permanecía con actividad de su enfermedad, sobre todo a nivel cutáneo y articular. Fíjense que tiene hipocomplementemia, tiene eritrosedimentación elevada, hemoglobina baja con parámetros de mixtos, digamos, ferropénica, y también esta paciente tenía parámetros de trastornos crónicos. Fíjense, acá tienen los RIN que tenían bastante labilidad, y simplemente, ante el dolor precordial, lo más rápido que hizo el cardiólogo ese día, además del electrocardiograma como corresponde, fue un ecocardiograma, 50% fracción de eyección, hipoquinesia picoseptal y anteroseptal. Además, ya tenía un soplo que había sido evaluado años antes, que tenía insuficiencia mitral leve a moderada,
y ahora ya tenía una insuficiencia mitral severa. El SPEC también con una isquemia severa, de vuelta, recuerden, 36 años, mujer, coronaria izquierda, descendente anterior y circunfleja, como ven acá, con obstrucciones significativas, y por lo tanto, se tuvo que discutir sobre la conducta a llevar a cabo con esta paciente, y terminó una cirugía de revascularización miocárdica y un reemplazo de su válvula mitral. Entonces, simplemente lo paso rápido este caso, porque estaba ahí desarrollado para profundizarlo en otra charla, para que ustedes se fijen la importancia y cómo en pocos años, incluso a veces controlando la enfermedad de base, estos pacientes pueden tener consecuencias cardiovasculares muy, muy significativas. Vamos a tratar de ver un poquito de inmunidad y cardiología, compromiso cardiovascular en las principales enfermedades autoinmunes, el manejo que tenemos que hacer en equipo con ustedes, los pulmonólogos, con los clínicos, etcétera, etcétera. Estos pacientes no se pueden manejar con un solo especialista, y luego que tengamos alguna discusión final. Entonces, para empezar, lo primero que quiero mostrar es que yo no me voy a poner a hablar de esto como última clase a este horario, porque si no todos se levantarían de acá, pero creo que ya no tienen dudas que la arteriosclerosis es per se una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad inmunitaria, perdón, no autoinmune, es una enfermedad inmunitaria y una enfermedad inflamatoria. Eso ya no hay dudas, ya hace tiempo que se habla que esto ya no es algo degenerativo. ¿Por qué? Porque se conoce todo esto. Pero además de conocer todos esos mediadores inflamatorios, un paciente con enfermedad autoinmune, por su inmunocomplejo, si es por ejemplo lupus, directamente por el daño de sus autoanticuerpos, etcétera, condiciona inflamación del endotelio mayor que la que tiene un paciente con arteriosclerosis sin enfermedad autoinmune. Y además, esta partecita me importa, porque esto sí, les voy a dar un tip para su consultorio, que tiene que ver con que las enfermedades autoinmunes tienen mayor oxidación del LDL, tienen mayor agregación del LDL, tienen mayor disfunción endotelial, tienen un HDL que no le crean del todo si está inflamado el paciente, porque es un HDL disfuncional, y por lo tanto, estos pacientes con un HDL muy alto es un HDL aterogénico, a diferencia de una persona que ustedes verían en un consultorio sin una enfermedad autoinmune. ¿Y por qué pasa eso? Por algo que se llama la paradoja de los lípidos. No sé si alguna vez la escucharon, si ya la vieron en otra enfermedad, el VIH también tiene algunas de estas cuestiones. La paradoja de los lípidos sí quiero que la tengan en cuenta cuando evalúen cualquier paciente con enfermedad autoinmune en su consulta. No medicamos LDL ni perseguimos objetivos mientras el paciente esté inflamado. ¿Por qué? Porque el paciente con enfermedad autoinmune, sobre todo artritis reumatoidea, lupus, esto está muy bien estudiado, al aumentar la PCR, al aumentar otros mediadores inflamatorios, la LDL también aumenta, ¿sí? Ese LDL es un LDL con oxidación mayor que la otra LDL, como ven acá, tiene mayor porcentaje de lipoproteína A, tiene mayor disfunción en cuanto a las apolipoproteínas, y estos pacientes, cuando los veamos en inflamación, tienen a veces niveles bajos de LDL porque aumenta el catabolismo con inflamación. Entonces, apenas lo veamos, si tiene 140, no es un LDL real, ¿sí? Puede ser un LDL falsamente bajo, que lo vamos a ver después cuando lo tratemos al paciente. Sin embargo, su riesgo cardiovascular es altísimo. ¿Por qué? Porque el HDL, aunque lo tenga alto, es disfuncional, porque tiene más lipoproteína, que ustedes saben que es pro-aterogénica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando ven un paciente con enfermedad autoinmune, obviamente el reumatólogo, el inmunólogo tiene que tratarla y bajar el estado de inflamación. Cuando nosotros bajamos el estado de inflamación del paciente, ocurre la paradoja y el LDL empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque ya no hay tanto catabolismo. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Cómo puede ser? ¿Era más riesgoso cuando tenía el LDL más bajo, cuando estaba el paciente activo? Sí. ¿Por qué? Porque todo eso era defectuoso y era proaterogénico, porque forma otro tipo de lipoproteínas aterogénicas. Entonces, lo que ustedes le tienen que quedar de esta paradoja es que cuando nosotros tratamos al paciente, va a haber un aumento, la disminución de catabolismo de LDL, pero también va a haber una disminución del HDL. Sin embargo, ese HDL que disminuye ahora no es un HDL disfuncional. Entonces, hay que esperar a que pase ese cimbronazo para ver realmente qué LDL y qué HDL tiene nuestro paciente. ¿Y cuánto demora eso? El tiempo que nosotros pongamos al paciente en remisión. Si usted tiene niveles de LDL muy altos, obviamente que puede tratar con estatinas. Pero para evaluar con la intensidad que van a tratar, se van a guiar mucho más de otros factores de riesgo, de algunos scores de riesgo, y no solamente de esos niveles de colesterol. ¿Por qué? Porque, como dijimos acá, HDL se vuelve proaterogénica, el tratamiento incrementa paradójicamente los niveles de LDL,
pero ese incremento con el tratamiento que nosotros les damos forma un LDL en cuantía mayor, pero en cuanto a heterogenicidad menor. Entonces, esa es la gran paradoja que también se ve en el VIH y en otras enfermedades, que hay que darle un tiempo a estos lípidos y tiene que ver con todos esos mecanismos inmunes. Y eso condiciona también que cuando tengamos ese tiempo, a ver, por eso siempre nosotros hablamos con nuestros cardiólogos, nuestros clínicos, espera, o sea, no trates ya el LDL, está muy inflamado. A ver, si parte de la base con un LDL de 200, claramente que si ese LDL está alto y el paciente está inflamado, hay que tratarlo, porque cuando nosotros encontremos inflamación, aunque pueda aumentar un poquito más, ya partió de una base muy alta, o sea que la aterogénesis va a ser mucho mayor que la que esperamos en otros pacientes. Pero lo que quiero que sepan con esto es que hay un impasse para empezar el tratamiento del paciente. Otra cosa importante es que como arteriosclerosis es sinónimo de inflamación, y como los pacientes, esto además de esa paradoja, tienen un montón de otros mecanismos por los cuales hay disfunción endotelial, hay aterogénesis, hay disfunción de factores de von Willebrand, etcétera, etcétera, los pacientes, cuando los comparan con población general sin enfermedad autoinmune, fíjense cómo aumenta el hazard ratio de todo, de stroke, aumenta el de enfermedad coronaria isquémica, aumenta el de enfermedad arterial periférica, que es lo que tenemos a la izquierda, y vamos a ver punto por punto, enfermedad por enfermedad de las que vamos a desarrollar por lo menos algunos puntos hoy. Fíjense, 2,82 de hazard ratio para tener riesgo cardiovascular versus población normal teniendo lupus. Y casi un 97% más de posibilidad de tener un evento cardiovascular si tenés espondiloartritis, lo que antes se llamaba espondilitis anquilosante. Casi un 87% más de riesgo si tenés una vasculitis asociada a ANCA. Por lo tanto, nuestros pacientes, por esta disfunción endotelial, por esta inflamación, ya tienen un riesgo mayor, incluso si lo ajustamos por factores de riesgo cardíacos tradicionales. Si lo ajustamos por obesidad, si lo ajustamos por tabaquismo, por diabetes, etc. Nuestro paciente, solamente por el hecho de tener su enfermedad autoinmune, si no está controlada, tiene todo ese riesgo mayor que la población general. Y por otro lado, además de tener esta disfunción endotelial, estas peores características en cuanto a inflamación y aterogénesis, también tienen la particularidad que los anticuerpos y muchas de estas enfermedades pueden dañar el mismo endotelio, como una vasculitis, tanto de pequeños vasos, vasos variables como vasos grandes, y por otro lado, pueden dañar distintas estructuras cardíacas. Entonces, fíjense, pueden tener miocarditis, pueden tener pericarditis, pueden tener todo lo que hablamos recién de inflamación vascular, pueden tener trastornos de la conducción eléctrica, ya sea por una miocarditis asociada, por una miopericarditis o porque algunos de estos anticuerpos pueden tener tropismo por el sistema cardionector. Eso, el ejemplo más clásico y categórico es el RO y el DA, que lo conocen muy bien con el bloqueo congénito cardíaco fetal. También pueden dañar las válvulas, y esto es un verdadero dolor de cabeza, y es importante que el ecocardiografista tenga conocimiento de cuáles son las características de una válvula trombótica abacteriana y no bacteriana. Es típico caso de Lehmann-Sachs del lupus y del síndrome antifosfolípido. Entonces no hay ninguna estructura cardiovascular que no se pueda dañar en enfermedades autoinmunes. Esto, que no es para marearlos, es un esquema para que vean qué implicancias tiene cuando vemos un paciente con enfermedad cardiovascular y enfermedad autoinmune. Por un lado, el riesgo cardiovascular tradicional, lo tenemos que evaluar sí o sí, como en todos los pacientes, pero los scores de riesgo tradicionales que ustedes utilizan en nuestros pacientes, si ya saben ustedes que tienen un montón de limitaciones en la población general, en mujeres jóvenes, etcétera, que eso lo conocen ustedes mejor que yo, saben que tiene aún más limitaciones para predecir riesgo en enfermedades autoinmunes. Y son pocos los que están validados, y eso ya lo vamos a ver al final de la clase. Pero tiene que seguir evaluando riesgo cardiovascular tradicional y agregarle el riesgo por el hecho de tener una enfermedad autoinmune. A su vez, tienen que analizar lo que está acá, los tratamientos. El tratamiento puede ser algo que implique mayor riesgo o puede ser algo beneficioso. ¿Cuáles son los que implican mayor riesgo? Que los pacientes toman mucho antiinflamatorio, por eso tenemos que controlar la enfermedad, y que los pacientes toman mucho, uno de los grandes enemigos, a pesar de que todo el mundo cree que es nuestro principal aliado, que cuál es corticoide. Entonces, el corticoide probablemente seamos la especialidad que más memes tiene de uso de corticoides, y está bien que así lo sea, pero tenemos que hacer un uso racional de los corticoides. Entonces, es muy importante eso para evitar el riesgo cardiovascular. Y luego, como ven acá, acá tienen
este gráfico que tiene vasculitis de grandes vasos, LBB, artritis reumatoidea, Sjögren, vasculitis asociada a ANCA, lupus, miopatía inflamatorias, esclerodermia. Arriba tienen todo lo que tiene que ver con disfunción endotelial y arteriosclerosis. Y abajo, y acá abajo tienen el riesgo de tener una cardiopatía y complicación de estructuras. Entonces fíjense que tenemos en este extremo de la izquierda la vasculitis de grandes vasos que no va a dañar el corazón, no te va a dar una endocarditis, no te va a dar una miocarditis, no te va a dar una pericarditis, sobre todo el riesgo cardiovascular viene de la inflamación arterial. Y luego, en la otra punta, como ven acá, lupus, miopatía inflamatoria, esclerodermia, Sjögren, que además de tener un riesgo de aterosclerosis precoz, a diferencia de la población general, tiene también el riesgo de tener insuficiencia cardíaca, incluso no isquémica, de tener disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, mucho más que la población general, como ya lo vamos a ver, de tener además una valvulopatía, como la paciente que les mostré, asociada. Entonces, en estos pacientes no solamente van a tratar el riesgo cardiovascular, sino que van a tener que tener imágenes cardiovasculares para evaluar todas las estructuras. Este estudio fue algo muy importante como para graficar esto que estamos hablando del riesgo cardiovascular que tienen los pacientes. Hay todo tipo de trabajo y metaanálisis en la literatura. Yo les traigo algo que es de este año, como para que vean un estudio danés, 85.500 pacientes que fueron sometidos a tomografía coronaria. 4.064 pacientes tenían al menos una enfermedad autoinmune, o sea que pudieron hacer una población de enfermedad autoinmune y una población control. Cuando se vio el odds ratio para calcificaciones arteriales coronarias, e incluso calcificaciones arteriales coronarias significativas, obstructivas, mayor al percentilo 90, fíjense cómo hay un 53% más de riesgo en el paciente que tiene enfermedad autoinmune versus la población normal, porque ellos lo que hicieron fue seguirlos de 5 años y ver qué pasaba con los eventos coronarios mayores, o sea, stroke, infarto de miocardio o muerte cardiovascular. Y les dio casi un 39%, un 40% y hasta un 50% más de posibilidades de estos tres eventos si vos tenés una enfermedad autoinmune versus si no la tenés. Y si ven acá, en este pequeño resumen, esto en azul es ajustado por todas las variables, o sea, factores de riesgo tradicionales y no tradicionales, es decir, tener enfermedad autoinmune, y esto es no ajustado, ¿sí? Entonces, fíjense que tanto por edad, por sexo, si lo ajustamos por obesidad, por diabetes, por lo que fuera, el paciente, por tener una enfermedad autoinmune solamente, tiene un riesgo muchísimo mayor. Y si controlamos la enfermedad, eso también hay un montón de estudios, disminuye el riesgo cardiovascular de los pacientes. Entonces, no sirve ni que el reumatólogo trate la enfermedad autoinmune y la controle, solamente si no controlamos todas las variables cardiovasculares, la aterogénesis precoz y todo lo que les dije, el perfil lipídico y los factores de riesgo tradicional, tampoco sirve que ustedes traten la enfermedad cardiovascular si nosotros no contenemos ese síndrome antifosfolípido y ese lupus que le mostré de la paciente del caso inicial. Vamos entonces a hacer un popurrí y un poco un ping-pong para que ustedes abran la cabeza de qué puede pasarle a cada enfermedad autoinmune. Esto simplemente se los dejo para que ustedes les quede grabado y vayan a este artículo. Este artículo es de ustedes, es de las sociedades científicas de cardiología, donde acá resumen todo el compromiso que puede haber estructural en cada una de las enfermedades autoinmunes. Ya lo vamos a ir desglosando ahora. O sea que a todo esto agréguenle que tiene mayor riesgo de infarto, es bastante con esto, mayor riesgo de ACV, etc. O sea que si una paciente con una enfermedad autoinmune tiene un dolor de pecho, así como a cualquiera, no hay que subestimarlo y todo lo demás, a esta paciente préstenle máxima atención y tengan en cuenta que, aunque tenga 30 años y tiene un dolor precordial, tienen que tratarlo igual que si viene un diabético de 80. Y eso les tiene que quedar para toda la enfermedad autoinmune. Pueden decirme, bueno, pero si tiene un síndrome de Sjögren y solamente tiene Zika, o sea, ojo seco, boca seca, bueno, probablemente ahí el riesgo es mucho más bajo, pero cualquier enfermedad autoinmune sistémica con mucho compromiso, con compromiso multiorgánico, tiene que tomarlo igual que un diabético, que un obeso y que un paciente que tenga LDL por las nubes, HDL bajo, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa con la hernia. Esto simplemente se los dejo por lo que le digo siempre a los pacientes con artritis reumatoidea. Cuando nosotros diagnosticamos artritis reumatoidea, parece que los pacientes y muchos colegas creen que es solamente una enfermedad articular. Es una enfermedad multisistémica, que incluso puede debutar en otro órgano distinto de la articulación. Pero en cuanto a lo cardiovascular, yo ya les mostré que tiene una paradoja de los lípidos, ya les mostré que tiene una arteriosclerosis muy acelerada, que tiene disfunción endotelial y daño también a nivel cardíaco, que ya lo van a ver acá y por qué.
Fíjese todo lo que puede producir a nivel cardiovascular la artritis reumatoidea. O sea, de vuelta, se debería llamar como se le está llamando actualmente a la psoriasis, quizá no se llama ni psoriasis ni enfermedad psoriásica, sí, ni artritis psoriática, se le llama enfermedad psoriásica, una enfermedad per se. Esto es lo mismo. ¿Tiene arteriosclerosis precoz? Sí, ya lo vimos antes, y acá lo tienen en algunos estudios. Fíjense, PET scan de pacientes con artritis reumatoidea que además son seropositivos, o sea, tienen péptido anticitrulinado positivo. Estos pacientes tienen mayores SV a nivel de la aorta y de los vasos sanguíneos que un paciente con arteriosclerosis con otros factores de riesgo, obesidad, tabaquismo, hipertensión, etcétera, etcétera. O sea que ya por sí mismo, incluso con estos métodos de imágenes que nadie le haría a un paciente, estos son de estudios observacionales y de estudios que se le hizo el PET por otra causa, pero ya pueden ver que los pacientes tienen mayor inflamación a nivel vascular que la población general. A su vez, no es lo mismo tener artritis reumatoidea, esto es algo que le tiene que dar en su consultorio. Paciente con enfermedad autoinmune que sea, si tiene anticuerpos positivos, ¿sí? Sobre todo anticuerpos marcadores de enfermedad vascular, tiene mayor riesgo que otro paciente con la misma enfermedad cero negativo. Fíjense lo que pasa si son artritis reumatoidea cero positivos versus cero negativos, mayor riesgo de cardiopatía isquémica, 2.58 de odds ratio, versus las personas que no tienen artritis reumatoidea, pero no tienen péptidos citrulinados positivos en la sangre. Es decir, cuando ustedes se encuentren con un paciente con AR en su consultorio, si es una AR cero positiva, presten aún mayor atención. Y además tienen mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Y esto que ven acá no es un dato menor. Esto es lo que le pasa al endotelio. En autopsias de pacientes con enfermedad, con artritis reumatoidea, y marcan la citrulinización en las arterias, tienen todo eso que sale marrón, tienen citrulinización in situ. Es decir, los anticuerpos no solamente afectan la sinovial del paciente, también inflaman los vasos sanguíneos. Es decir, no se pueden ir de esta clase sin recordar a partir de ahora y para siempre que los pacientes se inflaman en los vasos lo mismo que se están inflamando en la articulación, igual que los otros. Si no controlamos la inflamación, va a seguir el riesgo cardiovascular. También los pacientes con AR tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, no solamente por todo lo que acabo de decir, tienen más arteriosclerosis, sino que también la citrulinización es, ustedes saben que los péptidos anticitrulinados lo que hacen es intercambiar aminoácidos, ¿sí? Por ejemplo, arginina por citrulina, etc. Y si vos le cambias eso al músculo cardíaco, como pasa acá, también se vuelve un músculo con menor contractilidad y por lo tanto se vuelve un músculo más funcional. Y esto se ha visto en un montón de estudios con resonancia magnética cardíaca, estudios de strain, etcétera, etcétera. Los pacientes con artritis reumatoidea tienen también insuficiencia cardíaca diastólica con mayor, incluso más precoz que la insuficiencia cardíaca que viene de origen coronario cuando pasan los años de enfermedad, de evolución natural de la enfermedad. Entonces, esto es otro punto no menor. Cuando hagan un ecocardiograma, presten especial hincapié a la función diastólica y cuando vean un paciente y lo evalúen con artritis reumatoidea, presten especial importancia a la insuficiencia cardíaca diastólica de estos pacientes, porque también en todos los metaanálisis esto lleva a mayor mortalidad si no controlamos los síntomas de insuficiencia cardíaca. Esto lo voy a pasar, los voy a aburrir simplemente para mostrarles, bueno, acá sí les puedo mostrar, tengo una corte danesa importante, 9.800 pacientes con artritis reumatoidea, machados uno a uno con controles por edad y por todos los factores de riesgo cardiovascular. Cuando vemos todos los factores de riesgo cardiovascular, por edad, perdón, y por sexo, cuando vemos todos los factores de riesgo cardiovascular, los pacientes con artritis reumatoidea en todos tienen significancia estadística. O sea que además tienen hasta mayor porcentaje de factores de riesgo tradicionales. Y eso también hay estudios que abarcan la cuestión de por qué puede llegar a ser. ¿Sí? Son estudios más cualitativos, pero los pacientes suelen tener mayor depresión, suelen ser más sedentarios, suelen fumar más, y esto también es un enemigo nuestro cuando decimos los pacientes, pero mira, necesito que no fume y ya me da igual, estoy muy inflamado, no puedo mover, ¿por qué voy a ir a un gimnasio? ¿Por qué voy a cambiar mi dieta? Etcétera. Entonces eso hace que agregue mayor comorbilidad cardiovascular. Pero si ven acá, la incidencia de insuficiencia cardíaca, tanto diastólica como global, como sistólica, etcétera, etcétera, eh, teniendo AR versus no tener AR es mucho mayor en la población con artritis reumatoidea. Entonces, no es solamente tampoco una enfermedad de los vasos sanguíneos, también una enfermedad del miocardio.
Y esto conlleva, en los primeros años de evolución de la enfermedad, a mayor mortalidad versus los pacientes que no tienen mortalidad, directamente asociada también a la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. ¿Qué le puede pasar también a la artritis reumatoidea? Pueden tener, así como tienen pleuritis, todas las serosas se pueden afectar. Incluso pueden debutar con una policerositis. Cuando uno encuentra una policerositis en un paciente, una de las cosas a descartar es enfermedad autoinmune y dentro de esos, artritis reumatoidea y lupus a la cabeza. Entonces, pericarditis en la artritis reumatoidea, afortunadamente, suelen ser bastante leves, a veces con el mismo tratamiento de la enfermedad que damos para el control de articular. Los pacientes esto mejoran, la pericarditis no suelen ser sintomáticos, pero todos ustedes pueden haber hecho algún ecocardiograma de alguna artritis reumatoidea con derrames moderados o severos ahora en su formación. Y algo importante de esto es que hay unos pocos casos pueden llegar a una pericarditis constrictiva. Pero, como término general, el derrame pericárdico suele ser leve, suele responder a baja dosis de corticoide y metotrexato, leflunomida o cualquier dimal que le pongamos para controlar la enfermedad. Entonces, no suele ser una complicación tan grave como puede pasar en otras enfermedades autoinmunes. El miocardio también se puede afectar, pero como les dije, mucho más silente y con insuficiencia cardíaca diastólica, no como una miocarditis. Sí pueden tener alteraciones estructurales y de las coronarias. Hay estudios, que también se los voy a mostrar para artritis psoriática, donde cuando le hacen el score cálcico es mucho mayor en artritis reumatoidea versus población de igual edad y sexo, machada incluso por otros factores de riesgo cardiovascular, ajustado, perdón, por otros factores de riesgo cardiovascular, o sea que ya tener artritis reumatoidea lleva a mayores score en el score cálcico en las arterias de estos pacientes. Por lo tanto, fíjense acá, otro estudio, seguimiento, casi 36 años de seguimiento de artritis reumatoidea. Obviamente que esto va a cambiar a la luz de todo lo que ha cambiado la cardiología y de lo que ha cambiado, y fíjense que está cambiando, como ven ahí, y lo que ha cambiado el control de la enfermedad para nosotros como reumatólogos. Pero fíjense acá arriba, este es las muertes, ¿sí? Estamos hablando de muertes por 100 pacientes año. Tener artritis reumatoidea, como ven en azul, son los que se llevan la peor parte. Incluso cuando controlamos la enfermedad, cuando mejoramos el control de la enfermedad en los últimos años, versus población sin artritis reumatoidea, como tenemos acá de base, la muerte incluso por causa cardiovascular es mucho mayor, y también es mayor si tenés artritis reumatoidea seropositiva versus si sos seronegativo, como les dije antes. Acá tienen las principales causas de mortalidad en pacientes con AR hospitalizados, entonces son pacientes hospitalizados, en ese sesgo, porque también tiene un dato clínico importante este tipo de estudios. Entre 2000 y 2014, lo único que aumentó fue la cantidad de infecciones. Sin embargo, acá abajo tienen enfermedad cerebrovascular en azul, insuficiencia cardíaca en naranja, infarto de miocardio en gris. Fíjense que a pesar de que cada vez aumentan más los antiagregantes que tenemos, las estatinas, el control de la obesidad, etcétera, etcétera, no logramos cambiar las proporciones, ¿sí? En cuanto a riesgo relativo y en cuanto a la implicancia en la enfermedad cardiovascular. Esto es un llamado a que los cardiólogos y los reumatólogos trabajemos mucho más y de manera precoz con los pacientes. Y este es un gráfico que me parece que es muy importante, no así, pero a los pacientes yo suelo decirles esto de manera obviamente mucho más fácil. Fíjense lo que pasa, DAS28, deben saber que, o el que no sabe, es un score que nosotros usamos para ver el grado de inflamación y de actividad de la R. Si tiene un DAS28 de 5.1, para nosotros es un paciente que tiene muchísima inflamación, ¿sí? Muchas articulaciones comprometidas. Entonces en rojo ya pueden ver, esto es muertes, ¿sí? O sea, estamos hablando de o menor sobrevida. Como el porcentaje de sobrevida, ¿sí? Cae en todos los rojos si el paciente tiene enfermedad activa. O sea, si vos tenés AR y estás activa, ya lo ven desde acá, siempre le va peor que si tenés AR y no estás activa, que lo ven acá en azul. Pero fíjense qué pasa, si además de activo, fuma, le va peor. Y peor que el que no fumaba, esté activo o no esté activo. ¿Y qué pasa si además tenés 65 años? Ya todas las curvas se van corriendo a una menor sobrevida. Y si tenés, además de esto, fumás, se sigue corriendo aún más que si no fumás. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le decimos a los pacientes, si tenés artritis reumatoidea y encima estás activo, tenés más riesgo cardiovascular. Si encima fumás, tenés mayor riesgo cardiovascular que el que no fuma. Y si encima sos cero positivo, si encima sos obeso, y si encima. Entonces, realmente el riesgo de sobrevivir, esto está bien estudiado, es mucho mayor. Entonces hay que controlar todas estas cosas que vemos acá. Nosotros
todos los esfuerzos por controlar la enfermedad autoinmune y además que sea con medicamentos que no aumenten el riesgo cardiovascular. Ustedes, y los clínicos y nosotros mismos, controlar el perfil de colesterol, controlar que hagan actividad física, procurar que hagan actividad física, controlar los factores de riesgo tradicional, y es muy importante que en conjunto, que así como se hacen las guías, sepamos las limitaciones de los scores de riesgo en artritis reumatoidea. Y esto lo dejo para el final porque es común a todas las enfermedades. Hacemos una pequeña pausa y vamos a la espondiloartritis. AR, como conclusiones, que puede afectar el corazón, sí, pero sobre todo arteriosclerosis precoz, pericarditis, aunque suelen ser leves, y la insuficiencia cardíaca no coronaria, y luego la coronaria con el correr del tiempo. ¿Qué le pasa a la espondiloartritis? Ustedes saben que todo este espectro, que va de la enfermedad inflamatoria intestinal, la uveitis, la artritis reactiva, etcétera, pero aquel que se lleva la peor parte en cuanto a lo cardiovascular es la enfermedad psoriásica. ¿Por qué? Y tampoco lo voy a alterar con esto, pero el TH17 bendito, que tiene que ver con interleuquinas 17, 6, 1, TNF-alfa, etcétera, etcétera, que daña la placa, lo visible, lo evidente en la piel, es el mismo que te genera la arteriosclerosis precoz y acelerada, etcétera, a nivel del endotelio vascular. Entonces, esto es algo que, créanme, que el siglo XXI todavía es una lucha para nosotros que comentar a los pacientes que tener activa la piel implica tener activo el corazón. Más riesgo de enfermedad cerebrovascular, más riesgo de enfermedad cardiovascular. Y esto también es muy importante para concientizar a los dermatólogos que no se trata de unas escamitas y nada más, que hay que tratar solamente con tratamiento tópico, sino que si no logramos la remisión, no nos debemos conformar y tenemos que controlar y dejar en remisión toda la piel. Tenemos que limpiar al paciente. Tenemos que limpiarlo también de compromiso articular, porque si no, tiene una enfermedad también vascular. Esto es una enfermedad sistémica. Fíjense que además de las manifestaciones visibles de la enfermedad psoriásica, tenemos otras manifestaciones que pueden ser o no invisibles, como la entesitis, la dactilitis, la espondilitis, que a veces pasan como si fueran dolores mecánicos y son dolores inflamatorios, pero además tenemos que los pacientes con enfermedad psoriásica tienen, igual que la R, mayor proporción de factores de riesgo tradicional que la población que no tiene enfermedad psoriásica, o sea, son más obesos, más hipertensos, más cardiópatas, más diabéticos que la población que no tiene enfermedad psoriásica, y esto notablemente impacta en su sobrevida. Fíjense este gráfico, acá tenemos, si el paciente tiene una psoriasis leve o una psoriasis moderada, y fíjense que para obesidad, diabetes, síndrome metabólico, dilipemia, tabaquismo, para todas las enfermedades, es más frecuente estas comorbilidades en el paciente con enfermedad psoriásica. ¿Qué quiere decir eso? Que no está solamente el factor de riesgo de si fuma o no fuma, la nutrición, el sedentarismo, sino que per se la enfermedad psoriásica, la actividad de la placa de la piel, es lo mismo que le está pasando a la placa de colesterol, ¿sí? Entonces, todos estos pacientes tienen mayor incidencia, mayor prevalencia, mayor frecuencia de complicaciones y de factores de riesgo tradicionales que pacientes que no tienen psoriasis. Fíjense, acá este es un registro SOLAR se llama, muy importante para nosotros como reumatólogos, porque tiene muchísima casuística de pacientes con enfermedad psoriásica y mucho seguimiento. Fíjense el porcentaje, la proporción de pacientes que tienen al menos alguna complicación cardiovascular, casi 50%. Entonces, para nosotros hoy, paciente con enfermedad autoinmune es un paciente con enfermedad cardiovascular. Y lo mismo tiene que ser para ustedes. Además, si vemos estudios de controles de artritis psoriática puesto, por ejemplo, ecografías carotídeas o de ecografías periféricas, vasculares periféricos, los pacientes con psoriasis tienen mayor porcentaje de arteriosclerosis subclínica que el paciente que no tiene psoriasis. Otra cosa que se vio en los últimos años, que esto no se conocía, es que también los pacientes con psoriasis, igual que con AR, igual que con cualquier espondiloartritis, tienen mayor riesgo de trastorno del aparato cardiorenal. Y esto se cree que viene de la mano de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca no visible o no coronaria, y estos pacientes también tendrían alguna cuestión de la inflamación sobre el aparato cardiorenal. Estos son todas hipótesis, por las cuales, como ven acá, fíjense, 194.000 pacientes con psoriasis versus 10 millones, si tuviera registros así,
de pacientes para control, y hay un aumento significativo que va, dependiendo de los trabajos, de 70%, 90%, 200% más de riesgo de tener fibrilación auricular entre los pacientes que tienen enfermedad psoriásica. O sea que otra cosa que aprendimos nosotros es que no es solamente el ecocardiograma, la ecografía carotidia, el ecocardiograma, sino que tenemos que buscar trastornos del aparato cardioinector, y sobre todo si tenemos que nosotros como cardiólogos, como reumatólogos, semiografiar síntomas o equivalentes de algún disturbio eléctrico en el paciente. Además, como les decía, ¿qué le pasa a la espondiloartritis no enfermedad psoriásica? Tienen menor riesgo teórico de arteriosclerosis acelerada, pero esos pacientes tenemos mucho menos drogas, teníamos menos drogas, hoy tenemos un montón de cosas para controlar la enfermedad. Entonces, los pacientes antiinflamatorio, antiinflamatorio, antiinflamatorio todo el día, incluso hasta la actualidad. Y este es otro golpe que se le da al corazón y al aparato cardiovascular, por lo cual se aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Así como la artritis reumatoidea son los corticoides, acá en la espondiloartritis axial nosotros no usamos corticoides, y en la psoriasis tratamos de evitarlo porque pueden producir una reacción paradójica en la piel. Entonces acá nuestro enemigo es el AINE. Fíjense otro estudio muy importante, este es un estudio sueco, no me voy a meter en cada una de estas curvas, pero fíjense, para bloquear, esto es machado también con sexo y edad, con controles poblacionales, cómo los pacientes con artritis psoriática y con cualquier tipo de espondiloartritis tienen mayor riesgo de bloqueos AB2 de segundo y tercer grado, mayor riesgo de fibrilación auricular, mayor riesgo de insuficiencia aórtica, mayor porcentaje de pacientes que requieren un marcapaso. Entonces, eso nos tiene que alertar para estudiar a estos pacientes de manera precoz con los cardiólogos, y también tener en cuenta los trastornos de ritmo como un problema más de estas enfermedades. Por lo tanto, psoriasis, mayor riesgo cardiovascular, arteriosclerosis acelerada, eventos cerebrovasculares, pero además puede haber trastornos eléctricos. Entonces, tener en cuenta eso a la hora de evaluarlos. ¿Qué pasa con el Sjögren? Con la enfermedad de Sjögren, que también pareciera que fuera, en la mayor parte de los casos, sí, es una enfermedad de ojo seco, boca seca, que se queda de todos los tejidos, pero hay un porcentaje de pacientes que tienen una enfermedad sistémica. Y si los pacientes son encima seropositivos, es decir, tienen Rho positivo o La positivo, tienen aún mayor riesgo cardiovascular que los que no lo tienen. Hasta hace pocos años, para nosotros los reumatólogos, como un error, consideramos que el problema cardiovascular de Sjögren era que te podía dar, igual que el lupus, que es un primo hermano del Sjögren, que te podía dar pericarditis, que te podía dar una miocarditis, y hasta ahí nomás. Hoy sabemos que realmente te puede dar mayores eventos cardiovasculares respecto a la población normal. Fíjense, mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, mayor riesgo de FA, mayor porcentaje de colocación de marcapasos, mayores eventos tromboembólicos. O sea, no es solamente el sangre. Ustedes saben que cualquier enfermedad inflamatoria crónica sin controlar aumenta el riesgo de tromboembolia. Mayor riesgo de pericarditis, y bueno, por supuesto, esto es lo que más sabíamos, por eso se los traigo este estudio. Un estudio muy interesante, después lo pueden revisar muy tranquilos, pero fíjense, para el riesgo de cualquiera de estas cosas, insuficiencia cardíaca, trastornos del ritmo cardíaco, etcétera, hay un mayor riesgo si tenés Sjögren, y sobre todo si ese Sjögren no está controlado. Además, fíjense este otro estudio, seguimiento casi 10 años, donde vieron que había un 60% más de posibilidades de tener IAM si tenés Sjögren versus si no lo tenés. Todo esto ajustado por todos los factores de riesgo cardiovascular, mayor porcentaje de ACV, 20% más, y de TBP que el paciente que no tiene Sjögren. Pero además, el riesgo aumenta, y a veces hasta se multiplica, si sos cero positivo o sos cero negativo. Lo mismo que vieron con la R. Entonces, para nosotros son importantes los anticuerpos. Si tenés Rho y La positivo, son importantes porque tienen más riesgo de un montón de cosas, de manifestaciones extraglandulares, pero hoy por hoy también más riesgo de complicaciones cardíacas. Nuestros pacientes con Sjögren cero positivo y con complicaciones extraglandulares tienen que ser evaluados por cardiología de manera temprana. Y esto es un déficit. Cuando lo vemos en nuestro consultorio, cuando vimos estos estudios, y uno va para atrás y dice, ¿cuántos pacientes con Sjögren mandé a evaluar por el cardiólogo? Muy importante que nosotros también nos concienticemos. Con esto no voy a entrar en detalles, es lo mismo que le decía antes. Esto es una rueda que muestra todo lo que puede tener un paciente con Sjögren. Podríamos estar toda una vida para terminar de cerrarla, desde el riesgo de linfoma hasta todo lo que tiene que ver con la epitelitis autoinmune, que es esta enfermedad. Pero por otro lado,
tiene otras manifestaciones no exógenas, o sea, puede dañar por sus anticuerpos un montón de otras estructuras. Bueno, dentro de eso, como les dije, el pericardio es, dentro de lo cardiovascular es muy importante, pero algo que no tienen que olvidar, bueno, hay gente acá que trabaja, algunos de los que están ustedes en formación, con cardiólogos intensivistas, incluso o con cardiólogos hemodinamistas, que corrigen todos estos trastornos, que en los niños podemos tener orden primario y pueden tener alguna disfunción del aparato cardiolector más que en lo que pasa en la población adulta, pero algo que no se tiene que olvidar el reumatólogo y el obstetra, para derivarle a los cardiólogos pediátricos, es la posibilidad de bloqueo cardiofetal. Cuando nosotros planificamos un embarazo en una enfermedad autoinmune, siempre pedimos RO, no solamente el RO, el LA también tiene riesgo, y además de los anticuerpos antifosfolípidos. Y esto sí cambia totalmente el manejo de la prevención del bloqueo cardíaco fetal, porque hay que hacer todo un protocolo de ecocardiogramas seriados y ecocardiogramas fetales, ¿no? Estoy hablando, ¿sí?, de niños, para ver en qué momento hay que intervenir antes del nacimiento si hay alguna complicación. Entonces, no se olviden, pacientes con Sjögren o lupus suyo, que los ven por riesgo cardiovascular, le dicen, doctor, doctora, estoy por planificar un embarazo, perfecto. Si nos olvidamos los reumatólogos, que espero que no se olvide nadie, ustedes pedirle el RO, el LA, etcétera, pedir los antifosfolípidos, y inmediatamente estos pacientes tienen que ir a una obstetra de alto riesgo, e inmediatamente ustedes tienen que derivárselo, y aparece alguna complicación en los primeros ecocardiogramas, aumento de resistencia arterial, etcétera, etcétera, a su colega cardiólogo pediátrico. ¿Qué pasa en el lupus? Entonces, Sjögren, pericarditis igual que en el lupus, pero ya saben que aumenta el riesgo de todo lo demás: insuficiencia cardíaca, eventos cardiovasculares y arritmias. El lupus no sale de todo lo que acabamos de decir. Son pacientes que ya tienen sus factores de riesgo tradicionales, y encima de eso viene los inmunocomplejos, el complemento bajo, sus propios anticuerpos que pueden dañar todas las estructuras del corazón, como ya les comenté, y a su vez que encima muchos tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos, incluso sin trombosis. Y ya el mismo anticuerpo, y sobre todo si son triple positivos, les agrega riesgo. Entonces, fíjense todas las cuestiones por las cuales puede aumentar el riesgo cardiovascular en el lupus. Y esto hace que, en metaanálisis, tengan 45% más riesgo de infarto de miocardio, 54% más riesgo de FA. Fíjense cómo esto no aparecía hace 4 o 5 años en la revisión. Esto del FA y de los trastornos del ritmo, muy importante que lo tengan en cuenta, y esto también se empezó a aplicar a partir de que empezamos a hacer más resonancias magnéticas a nuestros pacientes, que empezamos a prestar más atención en los ecocardiogramas con algunas cuestiones técnicas diferenciales, que no es charla de hoy, pero ahí les voy a mostrar algunos artículos, cómo hay muchas cosas más para hacer ustedes como cardiólogos y como imagenólogos, de darnos otra información más que la fracción de eyección en los ecocardiogramas. 91% más de riesgo de insuficiencia cardíaca, de stroke y de enfermedad tromboembólica venosa. Eso tampoco no les voy a marear, pero fíjense que puede dar más riesgo de todo, de pericarditis, de miocarditis, de endocarditis, etcétera, etcétera. Lo que sí quiero mostrarles es algo que es importante para ustedes en cuanto a las válvulas. La valvulopatía en el lupus y en el SAP, como ven acá, de ciencia real no se conoce bien, porque a partir de que ahora mandamos a todos a evaluar con ecocardiograma, va empezando a subir la frecuencia de pacientes que tienen valvulopatía, por lo tanto muchos eran subclínicas y se morían por otra cosa y no sabíamos que tenían enfermedad valvular. A partir de que nuestras guías de reumatólogos empezamos a mandar a los cardiólogos rápidamente, encontramos mucho más valvulopatía. Y esto también se veía con las autopsias. Cuando se hacía autopsias de pacientes con lupus y SAF, había una incidencia mayor que la que se veía en los registros de vida real. La forma clásica esta del Lehmann-Sachs, saben que es una endocarditis trombótica abacteriana, con hemocultivos persistentemente negativos, pero que igual tienen el riesgo de hacer una endocarditis infecciosa asociada, nunca olvidar eso. Entonces es muy importante acá verlo con el infectólogo, el reumatólogo, el cardiólogo, son pacientes complejos y que pueden hacer eventos cardioembólicos. Es más común la mitral que la aórtica, y es más común la insuficiencia que la estenosis. Fíjense acá cuando se evalúa solamente trabajos que son de cardiólogos sobre lupus y sobre SAP, hasta un 11% de lesiones, no es un porcentaje bajo, ¿eh? Esto es cuando se va a buscar la lesión en pacientes asintomáticos, de lesiones o vegetaciones en pacientes con lupus o SAF, y mayor cantidad de porcentaje de pacientes con alteración mitral y sobre todo insuficiencia más que estenosis. Esto es para volver a más de lo mismo, simplemente cuando estos son estudios de ustedes, de revistas de ustedes, de cardiólogos, cómo el lupus se asocia a
por per se mayor incidencia acumulada de insuficiencia cardíaca y también esto lleva a mayor mortalidad. Por ende, hay guías para el manejo de cada una de estas complicaciones del compromiso pericárdico. Estos pacientes tendrán que tener un electro, tendrán que tener un ecocardio, tendrán que tener ecocardios seriados también, a veces al inicio de nuestro tratamiento y después de seguimiento. En muchos casos, cuando se sospeche que hay alguna alteración del ritmo, un Holter, si hay alteraciones del ritmo, además de alteraciones a nivel del ecocardiograma, si pudiéramos, sería ideal tener resonancia cardíaca en estos pacientes, porque cambia mucho el manejo en los lugares donde sí se puede hacer. Recordar que pueden tener insuficiencia cardíaca per se, incluso no coronaria, que pueden tener arritmias, que pueden tener enfermedad valvular y que por lo tanto pueden tener mayor riesgo de stroke, tanto por la arteriosclerosis acelerada como cardioembólica. Y esto solamente se los dejé porque sé que queda grabada la clase para que lo revisen. Todo lo que ustedes podrían hacer es muy interesante esto. Dice, ¿podríamos hacerlo mejor? Se preguntan los ecocardiografistas. Hay un montón de cuestiones técnicas que están fuera de acá. Yo soy ecografista, pero vascular de arterias temporales y de glándulas y de sinovial, o sea que conozco más el Power Doppler que el Doppler, pero hay un montón de cuestiones técnicas que ustedes pueden hacerle a nuestros pacientes desde el ecocardiograma para mejorar la información y para ver cuáles son candidatos a hacer una resonancia de manera más precoz. ¿Para qué? Para que en conjunto estratifiquemos riesgos y veamos a qué paciente le vamos a hacer eco, a quién le vamos a hacer Holter, a quién le vamos a hacer resonancia, etcétera, etcétera. Ahí, esto se los dejo también para que les quede en la grabación y después pueden revisar todos los puntos que hay que hacer en nuestros pacientes. ¿Qué pasa en el SAF? Por cuestiones de tiempo voy a ir un poquito más rápido. El SAF, lo mismo que en el lupus, pero además se le agrega la enfermedad tromboembólica y trombótica, tanto arterial como venosa. Pero eso hace que, como la paciente que yo les mostré anteriormente, nuestros pacientes también tengan más riesgo de infarto de miocardio versus el paciente que tiene otra enfermedad. Y un paciente que tiene un infarto joven, sea mujer o sea hombre, están obligados ustedes a pedir los anticuerpos antifosfolípidos, a descartar, pedir los anticuerpos para lupus y captar rápidamente que puede ser el inicio de la enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es común para nada tener un infarto a los 30 años. ¿Sí? Si no hay otros factores de riesgo. La esclerosis sistémica, sé que se habló desde otro punto de vista, hipertensión pulmonar, etcétera. Ustedes saben que es la esclerodermia, una enfermedad que nosotros tenemos cada vez más herramientas para controlar la enfermedad pulmonar intersticial, para controlar la inflamación de la piel, pero en cuanto a la vasculopatía, no podemos mejorarla, y por eso los pacientes siguen muriéndose de estas causas, aparte de la cuestión pulmonar. Puede dar un montón de cuestiones a nivel cardiovascular, pero son las mismas que vieron antes. Pericarditis, trastornos del ritmo, mayor porcentaje de insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. Esto es, bueno, cortesía del doctor Luis Lema, que lo conocen de hipertensión pulmonar, muchos pacientes que manejamos en conjunto, igual que en el privado con el doctor Salomón, el doctor Daero, hay un montón de cardiólogos que conocen ustedes con mucha formación en Nico Egea, etcétera, etcétera, con formación en hipertensión pulmonar, y es muy importante para nosotros que todo paciente con esclerodermia tiene que tener una consulta con un cardiólogo, y es muy importante para todos ustedes, que ya lo conocen muy bien, que ya la cardiología, igual que nosotros, se ha ido subespecializando. Estos pacientes, si se detecta hipertensión pulmonar, tienen que ser vistos por personas subespecializadas, porque eso mostró en todos los outcomes, en todos los estudios que se hicieron, que mejora mucho el manejo de los pacientes versus un estándar of care. Y hay toda una pirámide de cosas que hay que hacer a estos pacientes con esclerodermia, que lo voy a resumir acá. Si nosotros tenemos un paciente con esclerodermia como reumatólogos, básicamente a todos los tenemos que mandar, acá está, a todos los tengo que mandar al cardiólogo, no hay dudas. Pero las guías dicen, si el reumatólogo, el clínico, etcétera, está avisado en la cuestión cardiovascular, si no tiene síntomas cardiovasculares, sí o sí nosotros ya le pedimos el electro de base, el ecocardiograma de base, y pedimos también marcadores ProBNP, etcétera, para ver si hay algún factor de riesgo que requiera que no le hagamos estos estudios solamente de manera anual, sino que derivemos al cardiólogo y en función de eso ustedes vean qué es lo que está alterado y qué es lo que tienen que hacer. Obviamente, si hay una disfunción del ventrículo izquierdo y hay ángulos, ya saben todos los estudios que tienen que hacer y a dónde terminamos.
Si tienen disfunción del ventrículo derecho, usted sabe muy bien que el ecocardiograma de estos pacientes se hace con mucho ojo en las válvulas derechas. Nosotros somos muy insistentes, los cardiólogos, para mí no es lo mismo cualquier ecocardiografista. Quiero que me informen absolutamente todo, la velocidad de vida, las presiones tienen que estar perfectamente anotadas. Es muy importante porque si no tomamos malas decisiones. Y en el caso de que tenga alteraciones, tenemos que terminar un cateterismo. ¿Sí? Saber que también puede dar pericarditis, y en los casos de que haya síntomas o haya alguna alteración que nos conduzca a pensar en arritmia, considerar el monitoreo de 24 horas. En la miopatía inflamatorias es todo el mismo versito, pericarditis, pero acá hay mucho más riesgo de miocarditis. Otra cosa importante es que sepan que también tienen mayores score cálcico que los pacientes que no tienen miopatías inflamatorias. Esto lo voy a pasar por una cuestión de tiempo, y algo que fuimos aprendiendo en los últimos 4 o 5 años, en miopatía inflamatoria hoy en día hay un panel de miocitis que son como 20 anticuerpos y que son todos diferentes, pero en la mayoría tienen mayor riesgo cardiovascular, y hay algunos que incluso tienen mayor riesgo de hipertensión arterial pulmonar, o que tienen solapamiento con la esclerodermia. Entonces es muy importante para nosotros como reumatólogos detectar eso para manejarlo igual que la esclerodermia, y no decir, bueno, con un ecocardiograma me conformo, ¿sí? Vamos a pasar. Luego, como revisión, entonces, miopatía inflamatoria, miocarditis, mayor riesgo cardiovascular. Luego sepan que hay revisiones de vasculitis coronaria, o sea, hay un montón de enfermedades, desde el prototipo en los niños, que es el Kawasaki, y ni hablar el dolor de cabeza que fue para nosotros la pandemia, porque todos los Kawasaki Light por COVID que teníamos que ver. Luego tenemos otras enfermedades que, aunque se llamen de grandes vasos, como el Takayasu, la arteritis de células gigantes, una cuestión de inflamación aórtica concurrente y de inflamación endotelial también tiene mayor riesgo de enfermedad coronaria. Si bien no es una vasculitis coronaria per se, hay pacientes que hoy en día, con las modernas técnicas de imágenes, se puede ver que también se inflama la coronaria. Entonces, ojo, que esto de grandes vasos no es del todo grandes vasos. ¿Sí? ¿Qué pasa con la vasculitis anca? La vasculitis anca ya, si por definición inflama los pequeños vasos, y las coronarias no son pequeños vasos, pero sí puede dar enfermedad de pequeños vasos a nivel cardíaco. Y fíjense que tanto la GPA, la MPA, la GEPA, que es la que antes se llamaba Strauss, todas pueden tener compromiso cardiovascular, entre un 10% y un 15%. Y además del compromiso cardiovascular, que en general es miocarditis sobre todo en la que se llama Churstraus, la eosinofílica, una miocarditis importante, pueden llegar a tener, también tienen mayor riesgo cardiovascular, igual que todos los estudios que vengo mostrando, o sea que no los voy a aburrir. Entonces, esta revisión, la dejo para que después la lean, también dice lo mismo. En la enfermedad cardiovascular, en la vasculitis anca, ¿podemos hacerlo mejor? Hay un montón de cosas que nosotros a veces pensábamos que simplemente era valorar la vasculitis y ponerla en remisión, y que estos pacientes per se tienen mayor riesgo cardiovascular, e igual que cualquier otra enfermedad autoinmune, tenemos que derivarla precozmente al cardiólogo. Esta es la típica enfermedad vasculitis coronaria que van a ver, sobre todo los que hagan más cardiología infantil. El Kawasaki, sí, todo lo que ya saben que da pseudoviral, sí, exantema, escleritis, etcétera, etcétera, conjuntivitis, perdón, rash, etcétera, pero además que si no lo detectan a tiempo, no le hacen el ecocardio, no ven la birrofingencia, los pacientes van a terminar en mayor mortalidad, mortalidad cardiovascular a largo plazo. Últimos minutos para contarles algo que para mí, o por lo menos en mis últimos años, ¿tenemos tiempo? Para mí es muy importante. Desde que nosotros, esto que les voy a mostrar son imágenes de cuando yo estaba en el hospital privado, desde que nos empezaron a derivar las aortitis, todas esas aortitis que para todo el mundo eran idiopáticas, le empezamos a poner un nombre a todas. ¿Sí? Hay series en la Cleveland Clinic, en John Hopkins, etcétera, que a todas esas idiopáticas, a la luz de todas las enfermedades que empezamos a conocer en los últimos 5 años, le fuimos poniendo nombres. ¿Sí? Por ejemplo, no hasta hace muchos años, la artritis células gigantes era la artritis temporal, y parecía que solamente afectaba a nivel craneal. Hoy sabemos que tiene un fenotipo claramente extracraneal. Entonces, los pacientes tienen aortitis. Hoy sabemos que la enfermedad relacionada con IgG4, que se conoció en el 2003, pero que parece que recién la estamos tocando de oído todos los clínicos en los últimos años, da aortitis. Sabemos que hay histiocitosis, que la vemos más los reumatólogos que los hematólogos, en realidad porque la diagnosticamos dentro de nuestros diagnósticos diferenciales de estas aortitis. Entonces al final casi que nos convertimos en erdenchestólogos y en Rosay Dorman, etcétera, que hoy yo me dedico mucho a IG4 como algo muy puntual dentro de reumatología. Entonces tenemos muchos casos de Erdenchester, Rosay Dorman, etcétera,
que eran histocitosis que antes se morían y no sabíamos qué eran, y además de compromiso óseo, pueden tener compromiso aórtico nomás. Entonces, fíjense que para ustedes es muy importante conocer las revisiones que les voy a mostrar. Este fue un paciente que me derivaron con pérdida de peso, síntomas constitucionales, fiebre sin foco, y que el doctor Sal, que es un clínico que yo no dejo de admirar día a día y que trabajo todo el tiempo, y los que lo conocen ya saben de qué estoy hablando, palabras mayores, se dio vuelta por todos lados hasta que le descubrió que era una artritis celular gigante con fenotipo extracranial y lo derivó, incluso después de haber ocultado un soplo lumbar que terminó siendo una estenosis de las renales. Algo que ya olvidamos, pasar el estetoscopio a veces por todos lados, y para lo cual tenemos que tener tiempo. Para ver pacientes complejos, y en realidad para ver todo, deberíamos tener tiempo en la consulta. Entonces pregúntense qué medicina le estamos dando también a los pacientes. En el caso de darle tiempo, encontramos todas estas cosas, y algo que había pasado por un montón de estudios, terminó con una fuerte sospecha, para la cual ya tenía una tomografía donde se veía la aortitis y luego se confirma esta captación mucho mayor que la de la arteriosclerosis que ya tenía el paciente por sus factores de riesgo, a eritro alta, más PCR alta, etcétera, y este paciente entró en remisión controlando la artritis celular gigante. Esta fue otra paciente con Takayasu, esto ya es mucho más conocido, no es tan común, para nada común, sin embargo, es más común en los latinoamericanos y en las asiáticas que en Europa y en Estados Unidos y en otros lugares. Entonces, yo no tengo más de 7 pacientes con esto, que igual ya es un número muy alto en seguimiento, o por lo menos en equipo, que lo seguimos en equipo. Entonces, es una enfermedad poco frecuente, pero cuando te aparece como cardiólogo, como reumatólogo, es un dolor de cabeza, para los angiólogos también. Cuando es el momento para un stent, cuando no, si hay que enfriar el cuadro primero, que es lo que hay que hacer antes de empezar a invadir, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen que conocer esto, esta vasculitis, estas dos vasculitis ustedes las tendrían que tener súper leídas como cardiólogos. Esta es la otra, este es un paciente que recibí después de estar en otros centros, que era un paciente que debutó con dolor sordo, era un dolor no bien filiado, pero también con una cuestión de claudicación intermitente, etcétera, etcétera. Para hacerse la corta tenía aortitis y en realidad se interpretó en ese momento que esa aortitis era una cuestión inflamatoria, que podía ser una artritis celular gigante, como le hicieron una biopsia, después eso se descartó, cuestión que el equipo tratante, después de discutirlo y muy racionalmente, decidieron poner una prótesis, porque además si había, esta aortitis terminó en un aneurisma y tenía riesgo de ruptura, etcétera, terminó en una prótesis que esa prótesis se termina infectando. Este paciente, cuando ya lo recibimos en la unidad de IgG4 en el hospital, y lo vemos también en equipo, tenía dacroadenitis, tenía parotidomegalia, tenía IgG4 sérica alta, le hicimos una biopsia de glándulas salivales menores y ahí nomás salió el diagnóstico de IgG4, por lo tanto, probablemente si lo hubiéramos tratado, no hubiera requerido ni siquiera la cirugía, porque responde muy bien a corticoides, más los otros inmunosupresores, y los corticoides los sacamos, créanme, lo más rápido que podemos los reumatólogos. Y no hubiera seguido con esto que pobre doctor Parisi, que ya no está más en el hospital, Andrés y todo su equipo tuvieron que hacer cuando esa prótesis se infectó, hacer embolia séptica a los miembros inferiores, y todos los días me venía al consultorio con una cuestión nueva, hizo una fístula ortoentérica, etcétera, etcétera, y no sé de cómo está vivo después de todo esto que le hicieron, pero el paciente ya lleva 2 años en remisión de su enfermedad. ¿Qué quiero decirles con esto? Son pacientes difíciles de manejar, que no podemos no manejarlos si no estamos en equipo, y que este paciente, igual que lo que pasa en el IgG4 con enfermedad pseudotumoral, da tumores en todos lados, terminan en cirugías súper invasivas pensando que es cáncer, y con un poquito de corticoide y otro inmunosupresor, que hubieran salvado de que le saquen el páncreas, que le saquen un pedazo de la aorta, que le pongan una prótesis, que le pongan un stent biliar. Y cambia totalmente la sobrevida de los pacientes. Entonces, cada vez hay más enfermedades, por lo tanto, lo que les voy a mostrar con esto es que necesito si a ustedes les queda esto, igual que otros puntos que les dije, me voy súper conforme de acá, que a todas las aortitis se le deriva un reumatólogo. Además, un infectólogo que sería de buena práctica también, sobre todo a un reumatólogo. Además, la enfermedad relacionada con IgG4 nos sigue sorprendiendo y en los últimos años se observó que hasta puede dar una enfermedad de las propias coronarias, con todos esos patrones. Puede dar alteración de las coronarias y de todos los vasos. Lo que hace esta enfermedad es rodear, dar más una perivasculitis, no una vasculitis per se, ¿sí? Sino que da toda una inflamación alrededor del vaso, pero de afuera hacia adentro que va haciendo constricción. Si yo trato esa inflamación con corticoide, la luz todavía puede estar respetada y es una inflamación reversible. Entonces es muy importante que lo deriven a nosotros para que lo tratemos rápidamente y para que no terminen en stents innecesarios o en cirugía de revascularización innecesaria. Estos son algunos casos, esta es una revisión que hicimos del grupo de IgG4,
para mostrar todos los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta. Aortitis también se pueden ver en otras enfermedades autoinmunes, pero sobre todo vasculitis de grandes vasos, IgG4, pacientes también con radioterapia, sigue a este nivel, aunque mucho menos frecuente, y ni hablar que algunos linfomas, sarcomas retroperitoneales, que también me tocó ver derivados como IgG4 y terminaron siendo esas cosas, por eso nunca hay que sesgarse en lo que uno hace. Lo que hacen en esos casos, el linfoma, etcétera, puede salir del retroperitoneo o el sarcoma también, de cualquier vaso puede salir, y rodear la aorta. Entonces es muy importante acá discutirlo en equipo para ver que hay guías de las imágenes para pensar en una cosa y en otra. Pero básicamente yo les dejo dos artículos para que ustedes después los lean. Uno es enfermedades que dan más aortitis versus enfermedades que dan más periaortitis. Este no tiene desperdicio para todas las cosas que ustedes tendrían que pensar si aparece una aortitis en su consultorio. Y por otro lado, sepan que la periaortitis va a dar más inflamación hacia el retroperitoneo, entonces también puede ir a obstruir los uréteres, etcétera, y dar otras cuestiones sistémicas, pero tiene menos riesgo de aneurismas y de otras cuestiones más del vaso, como cuando inflama la adventicia y también el endotelio y también la íntima. Esto es para que vean que después, como les decía, con una simple biopsia de glándulas salivales menores, terminamos haciendo diagnóstico de un montón, de por lo menos 8 aortitis que me tocó ver en la unidad de IgG4 en el hospital. Pudimos encontrar el diagnóstico, perdón, no solamente aortitis, fibrosis retroperitoneales y aortitis, encontramos el diagnóstico en una glándula salival o en alguna otra biopsia. Cuando evaluamos sistémicamente al paciente y vimos todas las imágenes, vimos que el diagnóstico no era solamente aortitis, sino aortitis más tumor en otra zona, más atopía, etcétera, que son cosas de la IgG4. Este fue otro paciente, me lo derivaron los neurocirujanos, pseudotumor orbitario, que también es otra cosa que vimos los hematólogos, todos los diagnósticos diferenciales que hay que hacer, y nosotros estamos obligados, cuando hay un pseudotumor, a hacer una estadificación y ver que no es una enfermedad sistémica, y acá nos encontramos con toda esta aortitis, que sé cómo hay una neurima también fusiforme, pero además el paciente tenía esto, se llaman riñones peludos, ¿sí? Eso, ya casi no quedan cosas para decir patognomónico en el siglo XXI, pero créanme que esto es casi patognomónico. Ver riñones peludos, además, lo vieron los imaginólogos. Yo pensaba que era un IgG4, tenía pseudotumor, tenía ortitis, etcétera, etcétera. Pero cuando apareció esto, ninguno tuvo dudas que esto era una Erdheim-Chester, que es una histiocytosis, que puede dar. Entonces le pedimos centellograma y a pesar de que no tenía síntomas, apareció la lesión ósea y luego lo fuimos a biopsiar. Entonces, se agrega a las aortitis la histiocytosis como una enfermedad más que tienen que considerar los cardiólogos. Ahora sí, para ir cerrando de todo este mareo que quiero que tengan, porque de eso se trata, de este tipo de cosas, que a ustedes les dispare dudas, que vayan a estudiar. No puedo resumir un curso que vamos a enlazar, le contaba a Lali, de casi 3, 4 clases para cada enfermedad en cuanto a riesgo, en cuanto a compromiso cardiovascular, en una charla corta, pero yo sí les quiero dejar estos mensajes que es lo más importante. Lo primero, que ustedes tienen guías de sobra, de las cuales nosotros aprendemos de cómo valorar compromiso cardiovascular en nuestra enfermedad autoinmune. Entonces, léanlas. Sepan que nuestros pacientes, si bien tienen enfermedades poco frecuentes, para ellos, ¿sí? Es muy importante la morbilidad que les genera. Imagínense lo que significa tener una ACV o un infarto como la chica que les mostré a los 30 años, a los 18 años, cuando hay toda una vida por delante, llena de factores de riesgo que tenemos que atravesar. Por lo tanto, como conclusiones, pensar que cualquier enfermedad autoinmune, la que sea, vimos todas, pero la más importante, tiene mayor riesgo cardiovascular por arteriosclerosis precoz. Sepan que, para resumir la paradoja de los lípidos, los pacientes, cuando están muy inflamados, el LDL puede estar bajo, y es una mentira, porque tiene mayor riesgo cardiovascular, y cuando los tratamos puede subir, pero ese LDL suele ser hasta mejorcito que el LDL que veían antes. Entonces, esperar un tiempo para en conjunto decidir cuándo poner las estatinas y cómo, en qué intensidad ponerlas. Luego, sepan que los scores validados, no sé qué score utilizan ustedes de riesgo cardiovascular, que tienen algún score en su práctica. El americano, europeo, sí, Reynolds, hay millones, y acá tienen un montón. Todos subestiman la enfermedad autoinmune, menos un par que son el score 2 y el QRIS, ¿sí? Sobre todo el QRIS, ahora hay una tercera, creo que ya hay una cuarta versión, sí, es la tercera yo. Es lo único que tiene la artritis reumatoidea, por ejemplo, como un factor de riesgo.
¿Qué es lo que les puedo dejar como punto práctico? Ustedes no pueden estar usando 20 scores para cada paciente que vean. Si usan el QRIS ya multiplica por 1.5 si tienen un AR, y si tiene lupus, hagan lo mismo, pónganle como si tuviera AR. Y si tiene vasculitis, pónganle como si tuviera AR. Si no usan el QRIS, que no es el que más utilizan en su práctica, tienen que multiplicar por 1,5 si tiene AR el riesgo final que les da. Esto está validado, no es que lo digo yo porque se me cantó la gana, sino que en todos los estudios que hay de enfermedades autoinmunes, para la R el coeficiente de corrección es por 1.5, para el lupus es por 1.8, para la vasculitis por 1.6. Con 1.5 a 2 no le van a errar, es preferible ratificar de más el riesgo de estos pacientes, ¿sí? Y en esos que queden en riesgo intermedio, para que ustedes tomen alguna actitud terapéutica, de dar estatinas en más o en menos, aspirineta y todo lo demás, consideren que la enfermedad autoinmune ya nos tira el riesgo más. En gris va para arriba. Si quieren ser más objetivo, o le hacen un ecocarotidio o un score cálcico que está indicado para esos grises, aunque con evidencia baja y la fuerza de recomendación también es baja. Pero bueno, son herramientas que nos sirven en la práctica, sobre todo también a veces hasta para que el paciente se dé cuenta que el riesgo está elevado. Hoy luchaba con una paciente ya pasó la paradoja de los lípidos, pasó todas las paradojas vida y por haber, y no quiere que le trate el LDL. Tiene un LDL 170 y un HDL. Entonces esa paciente tiene riesgo alto de efectos cardiovasculares. Entonces le expliqué un poquito algunas de las cosas que dábamos hoy, y son esos pacientes que les gusta leer. Le mandé, nosotros tenemos muchas asociaciones para pacientes, para sociedades. Yo sé que se está contagiando a otras sociedades. Nosotros tenemos incluso, antes de nuestro congreso argentino, de nuestro congreso latinoamericano, tenemos el congreso de pacientes. O sea, hay pacientes que tenemos de todos lados, o ahora se hace virtual, y nosotros le damos charla y ellos nos dan charla a nosotros. Y es impresionante lo que sacas. Bueno, es importante que nosotros en esas charlas y en estos congresos no hacemos más que concientizarlo. La enfermedad también es de corazón, también es de corazón, también es de corazón. Que hoy por hoy que controlamos la inflamación, se mueren de esto. Sí, dicho lo de los factores de riesgo y la corrección, acá me sirve mucho su opinión. Yo le puedo hacer a todo el mundo ecocardiograma, a todo el mundo electro, a todo el mundo Holter, a todo el mundo resonancia. Entonces, va a depender de la enfermedad. Lo que no tengo dudas, lo que vieron, es que si hay miocarditis, pericarditis, en la vasculitis anca y en el lupus y en el SIORE, yo tengo que tener un ecocardiograma. Que si todos pueden tener insuficiencia cardíaca, aunque sea un ecocardiograma basal, tengo que tener. Un electro basal tengo que tener. Si va a hacer actividad física, porque tiene que hacerla, etcétera, yo tengo que tener algún estudio poniéndolo al corazón en funcionamiento. Entonces, sea una ergo, sea un espectro, lo que fuera, hay un basal que tenemos que hacer nuestros pacientes. Pero luego, dependiendo del riesgo, dependiendo de la enfermedad, con ustedes veremos qué imágenes solicitar, y para eso están las guías de ustedes, que acá también se las pongo. Luego hay otra cosa importante que no quiero que revisen de todo este lío de acá, que es que se habló mucho, voy a sacar eso así no lo confunde y ya después vamos a esto. Se habló mucho de que, por ejemplo, los inhibidores del TNF aumentaban la insuficiencia cardíaca, aumentaban la mortalidad. Bueno, hay un montón de cuestiones que se hablaban de las drogas que nosotros usamos, que en realidad cuando se pudo corregir, a la luz de todo lo que conocemos actualmente a nivel cardiovascular, se vio que en realidad era cuando la enfermedad estaba activa la que le daba el riesgo, y cuando la bajábamos, por esto que le dije de la paradoja, por esto que le dije de controlar la enfermedad, controlamos la aterosclerosis, en realidad cualquier droga que nosotros demos le baja el riesgo cardiovascular al paciente, versus tener la enfermedad activa. Eso como punto inicial. Pues sí hay pequeñas cositas del TNF y de insuficiencia cardíaca, de algunas otras moléculas en cuanto al riesgo. Los inhibidores de la llamusquinasa, por ejemplo, tienen más riesgo de tromboembolismo. Entonces los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, nosotros tratamos de no usarlo, y usamos otras. Hay un perfil de riesgo también para cada molécula que tenemos. Pero en términos generales, lo peor que le puede pasar al paciente es estar acá. Y luego, sí, ustedes pueden discutir con nosotros cuál mejor de las posibilidades que tenemos. O sea, si ustedes me dicen a mí, Diego, guarda, el paciente está con este ecocardiograma, mira, debería también sacarle la medicación. O sea, saquémosle todo lo que lo pueda agredir, ¿sí? Pero de ninguna manera ustedes crean que nuestros fármacos son el motivo de todo lo que le pasó al corazón, porque ya está más que demostrado que controlar la inflamación mejora el riesgo cardiovascular. Y para terminar, no me quiero olvidar de esto, ya de por sí la enfermedad cardiovascular tiene mayor riesgo de depresión y de rasgos depresivos, de ansiedad y todo, como ustedes saben, pero nuestras enfermedades no tengan dudas. Nuestros pacientes, entonces, es importantísimo, además de tratar la articulación y todas las enfermedades autoinmunes, la enfermedad cardiovascular, la cuestión nutricional, los pacientes tienen que tener un buen control por salud mental, sea psicoterapia, sea psiquiatría, sea lo que sea.
es muy importante controlar también la depresión, porque eso a nuestros pacientes, si ya aumenta el riesgo de infarto, de enfermedad cerebrovascular y cardiovascular, a nuestros pacientes se lo duplica. Otra cosa es el lobo con piel de cordero. Tengo que caer acá en la confesión, yo tuve que tomar corticoides ayer y antes de ayer para poder dar la clase hoy, porque no tenía forma de venir a hablar. Hay un gran enemigo nuestro que es el miligramo kilo día. Esto no debe existir en el siglo XXI, chicos, y está en sus guías y está en nuestras guías. Ya está recontraestudiado. Miligramo kilo día, se la hago muy cortita, salió del premio Nobel de 3 personas cuando sacaron a una paciente de una artritis reumatoidea y fue el boom de los corticoides, pero se les metió decir, bueno, calculemos la dosis más o menos por el kilo, y quedó. Y claro, tiene evidencia, ¿por qué? Porque acumuló evidencia de un montón de años de que se usaba miligramo kilo día. Hoy básicamente sí, permítame darle este mensaje. Corticoide es diferente por vía oral y por vía endovenosa. Los pulsos que nosotros damos tienen mucho menos riesgo cardiovascular porque todo el mundo va, pero ustedes están dando megadosis de pulso, de todo. Claro, porque tienen riesgo cardiovascular. Los pulsos corticoides o los corticoides como lo usan los hematólogos entran por una vía no genómica, no entran a la célula. Y lo que hacen es aumentar todos los factores antiinflamatorios, pero no se meten en la célula, por lo tanto no codifican genes para osteoporosis, diabetes, neoangiogénesis, aterogénesis, oxidación de lípidos. Por lo tanto, el pulso para nosotros es una forma de ahorrar corticoides, ahorrar riesgo cardiovascular. Cuando tratamos pulsos es por esto. Otra cosa que aprendimos es que, como le pasa a los AINES, yo te pongo 30 miligramos de corticoides, o te pongo 30 en techo, salvo por algunas manifestaciones que son sitios que tienen poca llegada, como el ojo, sistema nervioso, etcétera. Yo te pongo 30 vía oral de prednisona, te pongo 40, te pongo 60, te pongo 80, para la célula es lo mismo. Hasta 30 te doy un efecto antiinflamatorio. Después de eso, te voy a dar todo el otro efecto. El Cushing, te voy a dar la osteoporosis, la diabetes, porque ya entro en los genes y ya te empiezo a generar un montón de otros disturbios. Entonces, esto es miramos kilo día en los lugares de primer mundo o incluso en los lugares que tienen buena reumatología y también todas las otras especialidades no se usa más, chicos. No se usa más. Por favor, que les quede eso. Ese es mi principal enemigo. Corticoides, yo le digo a los pacientes, este es tu tarjeta de crédito. Cuando vas, compraste todo en el Cyber Monday, está fabuloso, te compraste todo, y cuando tenés que ir a pagar, dices, che, no me alcanzaba el sueldo para todo esto que gasté. Bueno, cuando te sentís bárbaro, el paciente lo ama, y de hecho es un riesgo. Yo a veces le hago hacer diarios de corticoides a los pacientes de dosis, porque tomaste, sí, de vez en cuando, en la semana me tomo un aproxeno, me tomo, mejor que sea naproxeno, otra cosa, me tomo un etoricoxib, me tomo, bueno, tráeme escrito cuántas veces es. Si vos lo usás 4 o 5 veces, yo te estoy tratando más tu enfermedad, pero vos no me estás contando por qué te vio bien. Entonces, yo tengo que sacarte eso para disminuir el riesgo cardiovascular. Por ende, para terminar, todos nuestros pacientes tienen mayor riesgo, paradoja de los lípidos, puede afectar cualquier parte cardiovascular, pero tengan en cuenta todo esto que les mostré como cosas nuevas, que no estaban probablemente en la clase del año pasado, ni del anteaño, ni nada, de todo lo que surgió de los trastornos del ritmo cardíaco, y simplemente cada vez tenemos más mejores ecocardiografistas, tenemos, y por ahí cada vez esto no está accesible a nuestros pacientes. Ojalá tuviéramos la resonancia, ojalá tuviéramos SPECT para los que realmente lo necesitan y todo, pero me voy a ir un poquito más atrás de lo que decía este grande que ustedes seguramente como cardiólogos admirarán profundamente, que es que si no tenemos tiempo con el paciente, si no lo revisamos y si no lo escuchamos, no va a haber riesgo cardiovascular que le bajemos, porque se nos van a pasar un montón de cosas. Nosotros como reumatólogos no dejamos de poner el estetoscopio en la carótida, no dejamos de poner el estetoscopio en otro lado, no dejamos de revisarlo íntegramente a los pacientes porque para nosotros no son articulaciones, y lo mismo para ustedes tiene que seguir siendo, como pasa con mis colegas cardiólogos, de preguntar otras cosas fuera del sistema cardiovascular. Y para eso, de vuelta, se necesita tiempo, se necesita empatía con el paciente y se necesita estudiar que el paciente tiene una enfermedad autoinmune que se comporta totalmente diferente que otras. Con eso termino, si quieren preguntar y que hablemos lo que quieran de dudas, y espero haberlos mareado. Ese fue mi principal objetivo, es que se vayan y vean todo lo que tienen que estudiar, que las aortitis son muy importantes para ustedes y que tienen un montón de cuestiones en las imágenes que ustedes nos pueden aportar a nosotros. ¿Eh? ¿Eh? Claro, es autoinmunidad. Pues no sé también los que están conectados, si alguien quiere hacer una pregunta o quiere empezar acá. Todas. Bueno, esa es la mejor respuesta. ¿Alguna pregunta? Todas. Esto tiene que despertarle un montón de dudas. Pero sobre todo, chicos, antes
nuestros maestros no tenían el acceso a la información que tenemos nosotros. Hoy en día hacemos tiqui, tiqui, tiqui y entramos y macheteamos mientras el paciente se termina de poner la bata y se vuelve a sentar con nosotros. Entonces, eh, esclerodermia, ¿quiere esclerodermia radiocardiovascular? Ah, le tengo que pedir esto, esto, esto. ¿Y qué guía nos había dicho? Acá la tengo. Ah, ta, ta, ta. Y si no, bueno, nos tomamos un tiempo para estudiarlo, en un laboratorio, lo volvemos a ver y se lo pedimos. Lo que no puede pasar es que no le hagamos el estudio que corresponde, ¿sí? Y que subestimemos todo lo que les acabo de mostrar. ¿Dudas, dudas? En el hospital en privado un caso de una miocarditis eosinofílica. Y revisando un poco el tratamiento, en realidad, bueno, estamos ante una pregunta precordial, se estudió primero para enfermedad coronaria, estudio negativo, digamos, tenía eosinófilos altos, no, en el mismo momento que se estudia se hace una biopsia endomiocárdica, porque no se fija en miocarditis. Y bueno, le da para miocarditis eosinofílica y después se empieza a estudiar, digamos, por las causas de la miocarditis y se llega, digamos, bueno, envió la cirugía positiva para esterosis, pero más allá de eso, el tratamiento, revisándolo un poco, recomendaba esto de corticoide 1 miligramo kilo día, en apto de por lo menos. Gracias por tu pregunta y voy a volver, y van a decir, qué atrevido que va a ir en contra de UpToDate y todas las guías. Miren, cuando ustedes saben cómo se hacen las guías, ¿sí? Hay distintas metodologías. En las que hacemos reumatología utilizamos McGrade, hay un montón de otras metodologías para ver un nivel de evidencia. Lamentablemente, esos niveles de evidencia te plantean a vos que tenés que basar en los estudios de ensayo randomizado controlado doble ciego. Y la mayoría se hicieron con 1 miligramo kilo día. Entonces, hay una trampa metodológica que a los que nos gusta estadística de enferma, porque si esa trampa metodológica está porque no la corrigen, que por suerte en nuestra especialidad se está corrigiendo a la luz de todos los estudios nuevos, donde, y en nefrología también, en el mismo privado he hecho, le daba PROCON de la Fuente, con el doctor Church, con un montón de especialidades para ver corticoide a dosis alta, corticoide o no, y hoy en día nadie lo haría, porque la evidencia sobra de no usar 1 miligramo kilo día. ¿Qué pasa con esto? Cuando vos les preguntás a los que hacen las guías, o en algunas que hemos participado, empieza los metodólogos versus los clínicos. Entonces, son pocas las guías que se animan, como ahora está pasando en muchas de las reumatologías, a decir, esperen, más allá de todo esto que dice, el grado de acuerdo entre todos los expertos en este tema es que nadie superaría los 30 miligramos de corticoides, los 40 en esto. ¿Por qué? A la luz de todos estos estudios, que todavía no acumularon la cantidad de años ni la evidencia para poder sacar y desterrar este gran mito, pero hoy, se vuelve a preguntar a los mismos autores que están ahí, ¿por qué te juro que es pregunta del Colegio Americano de Reumatología, de los ¿por qué siguen poniendo miligramos kilo día? Ah, nos peleamos un montón. Sí, no hay nadie que esté de acuerdo, pero las guías por ahí son multiespecialidades, por ejemplo, te cuento la IgG4, se trata con un montón de especialidades. 1 miligramo kilo día, el 60% estaba de acuerdo. ¿Qué pasó? Dijimos, hagamos preguntas desde el grupo, ¿por qué pasó esto? El 60% que dijo del 1 miligramo kilo día, le preguntaron por qué, porque sí, como el grafiquito de Mafalda. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Lo que aprendí. Perfecto. El 40% que no eran trasplantólogos, sean cardiólogos, sean nefrólogos, sean hepatólogos, o sea, gente con un profundo conocimiento de la inmunidad y con un profundo conocimiento de las dosis de corticoides, dijeron no. ¿Por qué? Porque ya hoy en día no, 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 no. Entonces, no puede ser porque sí. Y lamentablemente, las guías simplemente son guías. Después, por eso ustedes se tienen que valer de los colegas, y lo que no puede pasar es reducir una discusión entre pacientes, entre colegas, cuando tratamos de un paciente, por ejemplo, la guía es un miligramo, entonces yo le voy a poner un miligramo. Eso es como cuando mi hijo me dice, no, no, porque yo no quiero. O sea, no, no es así. Revisar la evidencia. Nosotros ya tenemos evidencia de sobra en vasculitis asociada a ANCA, en vasculitis grandes vasos, en lupus, en SIOR, como en todo, incluso ya en los trials randomizados controlados dobles ciegos que se usan las drogas nuevas, se evalúa darle la dosis estándar, 1 miligramo kilo día versus no, todos los efectos deleterios a nivel cardiovascular, a nivel de la enfermedad, a nivel renal, etcétera, y usar esa dosis versus la que no. Y si vos tuvieras que usar 1 miligramo kilo día, porque la enfermedad es muy severa, en algunas miocarditis ya saben que notan, ¿no? Etcétera, lo que tenés que plantear es por qué vía. Si vos tenés que utilizar realmente más de 30 miligramos, lo que tenés que hacer es pulsos. Esa es tu respuesta. Entonces, lo que no se puede hacer es poner 90 miligramos día. Además, es
ustedes como que se están, es como cuando a veces me ha tocado discutir con endocrinólogos que para alguna enfermedad autoinmune endocrinología le quieren poner un miligramo kilo día, pero vos querés el cuello arriba. O sea, no, o sea, absolutamente no. Y hay tantos fármacos ahorradores que también están en el up-to-date para ese tipo de enfermedades, ahorradores de corticoides. Hoy en día tenés un sinnúmero de medicamentos biológicos y sintéticos para poder disminuir ese uso de corticoides. Entonces, dale. ¿Ah? Entonces, un miligramo kilo día, chicos, no. ¿De todas las guías? Sí. Probablemente ustedes, de acá a 10 años, ni van a mencionar esto. Ya no va a estar en ninguna guía. De a poquito se están contagiando otras especialidades y de a poquito se está poniendo esto. O como pasa con los españoles tienen algo, así como le critican un montón de cuestiones metodológicas, que siempre es mejor la británica o la americana, lo que sea, a mí me encanta lo que hacen, que ellos que hacen, al final te ponen, ¿qué haría el experto? En hipertensión pulmonar, ¿qué haría el experto en esclerodermia? ¿Qué harían? No, no, jamás pasaría esas dosis que dicen ahí. ¿Qué a ustedes les va a pasar de rotar? O sea, todos los que voy a rotar al exterior, al lado de gente que hace todo el día esto. Y yo digo, ¿por qué usas esto y en la guía pusiste esto? Sí, porque las guías, la metodología, pero ninguno terminaba de usar lo que salía en las guías. Bueno, hay que corregir esas cosas. Lo que ustedes tienen que tener es crítica. Crítica y trabajo en equipo para que sea alguna otra especialidad que nos ayude en el manejo de esa medicación. ¿Eh? Muy buena pregunta. Tiene que ver con muchas cosas, con el tiempo, los pulsos. Lo que hacen es, primero que nada, por el pulso, por la vía de administración, por la forma de administración, serían las tres cosas, y el tiempo. Cuando haces media dosis, o puede ser 100 miligramos de metilprednisolona, no más que eso, y encima utiliza preparaciones endovenosas, ¿sí? Y que se diluyen en el socio episodio, que se pasan rápido, etcétera. Lo que hace, el corticoide difunde la membrana y satura rápidamente los receptores del citosol. Ahí, si ustedes quieren buscar en YouTube, ponen Ruiz Irastorza, si no después se los paso, uso nacional de corticoides, tienen para la explicación de esto, pero fenomenal. Lo que hace, en cuanto a lo que pregunta Lali, es, al saturar eso, en esos receptores que no entran al dedo de zinc, del núcleo, etcétera, empieza, lo que hacen, hay toda una serie de mediadores inflamatorios que se bloquean y no llegan a ingresar al núcleo por la composición del preparado, por la forma de administración de la saturación, etcétera. Entonces, un mecanismo totalmente diferente. Hay un montón de explicaciones más, hay un montón de hipótesis también más, ¿no? Pero eso es lo que harías vos con esto. Lo mismo pasa con una dexa dosis alta, ¿no? Que utilizan los hematólogos, etcétera. Lo que no puede es dar una dexa pushing por boca, etcétera. Si no me meto en esas enfermedades, en lo que es hematología es diferente, y ellos sí, a veces tienen más efectos adversos, pero tienen que frenar una enfermedad que es totalmente diferente a la enfermedad autoinmune. Entonces, ese es otro tema. Pero en un miligramo kilo día, en enfermedades inmunológicas en la actualidad, no tiene que existir más, gracias a esa aclaración de inmunológica. Igual creo que también va a salir de las otras, sobre todo con el nivel del checkpoint, la CAR T-cell, etcétera, que ha mostrado, ahora sí, que aparece un montón de drogas costosas, la gente, fíjense cómo la trampa de lo que vos preguntabas antes, cómo la industria, esta parte no la graben, ahora agarra esa trampa y decir, pongamos eso para que vean que no tienen que usar corticoides y que tienen que usar estas drogas. Entonces ahora sí van a estar en ensayos randomizados controlados doble ciego y nadie va a tener dudas de que no hay que utilizar un miligramo kilo día. Ojalá hubiera sido años antes. ¿Sí? Excelente, excelente. ¿Algo más? ¿O la gente que está en su casa? Si es que están. Sí. A ver, chat. Pregunta no. Sí. El comentario este es buenísimo porque otra de las cosas que también nos cuesta, hay batallas que vos tenés que ir librando con los pacientes en el consultorio, eso lo sabemos todos y lo están viendo ustedes también. Yo de ninguna manera, la primera vez que veo un paciente, porque tenés que explicar los biológicos que ya te lleva, y la actividad física, y el tabaquismo, etcétera, pero lo que no tiene que quedar es el pendiente, o sea, perdón, que no se tiene que pasar el pendiente. Yo lo que suelo anotarme es pendiente de discutir tabaquismo, pendiente de discutir síndrome metabólico, pendiente de esto,
y tampoco mando de entrada a los pacientes a un esclerodermia, un cardiólogo de entrada, a 20 especialistas, porque los pacientes se cansan y no hacen ni lo que vos le decís ni lo que le dice nadie. Y esto después uno lo va aprendiendo, cada uno tiene su forma de trabajo. Pero en general, salvo que la cuestión sea muy importante, nos hemos comunicado por algún derrame pericardio o alguna cosa más grave, que hay que verlo rápido y que hay que verlo en conjunto, uno va viendo qué batallas ganar. Entonces, bueno, esto, ahora sale con mesilestatina, ¿verdad? Y a veces nosotros le rompemos el miedo y después el cardiólogo lo llamamos y le decimos, mira, va negado la estatina, se le dio sobre los efectos musculares, como justo le duelen los músculos, no lo va a tomar, ayúdame en esto, ¿sí? Pero con el tabaquismo en sí mismo es increíble la diferencia entre fumar y tener una enfermedad autoinmune y no. Y en el caso de la R, por ejemplo, citrullinicin que da miedo, y que genera mayor citrulinización y mayor citrulinización en la parte vascular también, si fuman o si no fuman, y aparte son enfermedades mucho más severas también desde lo articular. Me están viendo un montón de pacientes esta semana con enfermedad cerebrovascular, cardiovascular, etcétera, y AR, que fuman 60 cigarrillos por día, 40, y todavía esa batalla no la pude ganar. Entonces la batalla es, ¿por qué el biológico no me termina de controlar? No, no. Yo estoy, es sacar un balde de agua al Paraná. Si vos me estás fumando 40 cigarrillos por día, yo te estoy apagando este incendio y me estás tirando queroseno por el otro lado. Es imposible. Entonces es muy importante ahí tener ayuda. ¿Cómo logramos tratar a veces con esto? Empezar con algunas cuestiones mínimas. Yo siempre, esto lo aprendí el doctor Lemos, que es clínico especialista en tabaquismo, le cambio la marca. Ya se asquea el que fuma, si fuma LM, el Marlboro no le gusta. Bueno, yo no te voy a decir que no fumes ahora, porque ya sé que la perdí. Cambia la marca. Cambia la marca y se empieza a asquear. Perfecto. ¿Cuándo te da placer? Cuando voy al baño, cuando termino de comer y a la primera hora de la mañana. No puedes fumar en el momento que a vos te da mayor placer o que más te dejo. Fuma. Tiene que ser 2 horas después del momento que mayor placer te da. Todas esas cuestiones están bien estudiadas, cómo te empiezan a engañar. Entonces le digo eso y después empiezo con el número. Después empiezo con la ayuda de la psicóloga y todo lo demás. Cuando está la precontemplación, si no, no puedes hacer nada. Recién, o un clínico que se dedique a esto, o un neumólogo que se dedique a esto, porque nos van a tener que ayudar a todo lo que se viene después. La ansiedad, la abstinencia, que también es contraproducente por mi enfermedad autoinmune. Entonces, si no lo haces en equipo chico y si no no vamos ganando esa batallita de a poco, si vos el primer día le decís, usted no puede fumar, no puede estar gordo, no puede estar esto, gente primero que salió, fuerte lo volvió, ya lo deben estar aprendiendo cuando están en el consultorio, y nuestro objetivo es mejorarlo. Y aparte, nosotros no somos nadie para andar con el dedito a decir que tiene que hacer el paciente, no. Y tenemos que hacerlo consciente y hacerlo proactivo, y que él es una parte fundamental para que nosotros lo podamos ayudar. Entonces yo sí puedo decir, mira, bueno, decir que yo no te puedo ayudar con el biológico si vos no me ayudas con el cigarrillo, pero bueno, vamos a seguir. Y yo no te puedo ayudar con los infartos que hiciste si vos seguís. Y de a poco el paciente se va convenciendo de todo el esfuerzo que hizo y está dejando algo tan importante como el cigarrillo. Y así pasa con todos los otros factores, ¿no? ¿Estamos? Bueno, un placer, gracias por la invitación. Y acá ya nos desconectamos, creo que no hay más preguntas. Bueno, chicos, gracias.